Y a todas, gracias por asistir a esta convocatoria en la Agrupación Socialista de Marbella, donde nos acompaña el secretario general de la provincia de Málaga y también secretario adjunto del Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Heredia, y además para hablar algo de plena actualidad, para hablar de una de esas medidas que lleva a cabo el Partido Popular para ir cercenando aún más los pilares fundamentales del bienestar en nuestra sociedad, pero principalmente para cercenar aún más las posibilidades de empleo que existen en nuestro país. Por lo tanto, hoy analizamos en esta rueda de prensa, pero después vamos a pasear por Marbella y vamos a visitar algunos comercios y nos vamos a reunir con algunos sectores de asociaciones comerciales del municipio para tratar estas modificaciones en cuanto a los autónomos que ha llevado a cabo el Partido Popular, y lo vuelvo a repetir una vez más, contra un sector fundamental para la economía en este país, para la economía en Andalucía, y que no hacen más que llevarlo hacia la rémora de la necesidad y del desempleo, en donde nosotros creemos que podemos encontrar una de las vías de futuro para salir de la crisis en España. Así que le doy la palabra a Miguel Ángel Heredia. Bien, buenos días a todos y a todas. Yo quiero en esta intervención hablar de los trabajadores autónomos, y de cómo el Partido Popular castiga, machaca a este sector, un sector que es esencial para crear empleo y para crear riqueza, y en donde con una medida que aprobaron el 21 de diciembre, prácticamente el mismo día de las vacaciones, que se iniciaban las vacaciones navideñas, volvieron a golpear a los trabajadores autónomos. Les daré un dato para Marbella. Las medidas que ha aprobado el Gobierno del Partido Popular, la última medida, supone incrementar los impuestos para los autónomos, y solo en el caso de Marbella van a recaudar 540.000 euros más. Una nueva medida del Gobierno del Partido Popular representa, para el caso de Marbella, más impuestos para los autónomos. Significa una recaudación extra de 540.000 euros. Voy a desglosarle algunas de las cuestiones, porque no es lo único que han hecho algunas cosas más. Nosotros lo primero que hemos hecho ha sido pedir la comparecencia de la ministra de Empleo, de la señora Báñez, para que explique por qué ha vuelto a dar un nuevo hachazo a los trabajadores autónomos, un colectivo que está siendo duramente golpeado, literalmente exprimido por el Gobierno del Partido Popular. Y cuando hablamos de autónomos, ¿de qué estamos hablando? Pues cuando hablamos de autónomos estamos hablando de pequeños negocios, de un taller mecánico, de una peluquería, de una pequeña asesoría. Hablamos de personas que se enfrentan día a día a un futuro incierto y que depositan toda su esperanza en el fruto de su trabajo, los que aguantan sin darse de baja y que apenas llegan a fin de mes. Lo que parece ser, y eso se está produciendo, un aumento en este momento en el número y la recuperación de los trabajadores autónomos, sobre todo porque el autoempleo se ha convertido en el camino para salir del desempleo, puede quedar en un espejismo o acabar con una pesadilla. Les voy a dar datos importantes, porque miren ustedes, Andalucía es la comunidad en España donde más ha crecido el número de autónomos en 2013. Ha crecido en un 2,4%. Les daré los datos. De los aproximadamente 460.000 autónomos que había a finales de 2012, a finales de 2013, es decir, un año después, hay 471.000 autónomos, es decir, 11.000 autónomos más en el caso de Andalucía. Somos la comunidad que más ha crecido, insisto, con un 2,4% más, y si quieren otro dato, todos los días ha habido 30 autónomos más en Andalucía. En el caso de Marbella, ¿de qué autónomos estamos hablando? Pues estamos hablando de que la cifra en enero de 2014 fueron 9.978 personas, prácticamente 10.000 el número de trabajadores autónomos. ¿Vale? Bien, decía, en el caso de Marbella estamos hablando de 9.978 trabajadores autónomos. ¿Eso qué representa? Pues mire ustedes, eso representa más del 10% del número de autónomos del conjunto de la provincia de Málaga, más del 10% está en Marbella. En Málaga el número total son casi 100.000, 96.664 personas exactamente. Y respecto a enero de 2013, el número de autónomos ha aumentado en Marbella en un 4,3%,
Por tanto, ha aumentado el doble de lo que ha subido en Andalucía. Luego, el número de trabajadores autónomos está creciendo de forma muy importante en la ciudad de Marbella. ¿Cuál es el perfil de los trabajadores autónomos? Pues el perfil de los trabajadores autónomos, el 66% son hombres, evidentemente el restante 34 mujeres, y 9 de cada 10 están acogidos a la cotización mínima. Como les digo, de esos casi 100.000 autónomos que existen en la provincia de Málaga, han visto cómo con nocturnidad y alevosía, podríamos decir, el gobierno del Partido Popular colaba en el BOE otro varapalo en sus cuentas. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues miren ustedes, lo primero que ha hecho ha sido elevar la cuota mínima, que es la que pagan el 90% de los trabajadores autónomos. Lo han subido de 256,72 euros a 261,83, un aumento de 60 euros al año. Pero no solamente ha subido la cuota mínima, sino que también han subido la cuota máxima. La cuota máxima la han subido un 5%, con lo cual la cuota ya supera los 950 euros mensuales. Pero ¿dónde ha estado el verdadero problema? ¿Dónde ha habido el aumento mayor de los impuestos? Pues aquellos trabajadores autónomos que son una sociedad o que tienen 10 o más trabajadores. Estos representan aproximadamente en torno al 20% de los trabajadores autónomos. Estos ya no pueden acogerse a la base mínima del RETA, sino que tienen que pagar por el régimen general. ¿Y eso qué significa? Pues se lo voy a decir en términos de euros y ustedes lo van a entender perfectamente. Esto significa que antes tenían que pagar 256 euros mensuales y ahora tienen que pagar 313 euros, o lo que es lo mismo, tienen que pagar 684 euros más al año. Una subida no de un 2 o de un 3, una subida del 22%. Eso es lo que ha aplicado el gobierno del Partido Popular a los trabajadores autónomos que tienen una sociedad o que tienen 10 o más trabajadores. ¿Y eso qué supone en el caso de Marbella? Lo decía al comienzo de la intervención, que solo en el caso de Marbella los trabajadores autónomos van a tener que pagar durante el presente año, solo en estos dos conceptos, 540.000 euros más. 540.000 euros que machacan literalmente a los trabajadores autónomos de Marbella. ¿Es eso lo único que ha hecho el gobierno? No, ha hecho muchas más cosas. Más. Le pondré algunos ejemplos más del último decreto que han aprobado. Por ejemplo, ahora las empresas y los trabajadores autónomos tienen que cotizar desde el 1 de enero por conceptos que hasta ahora no tenían que pagar, como el plus de transporte o los cheques comida. La Federación de Hostelería y de Restauración ha estimado que se pueden perder en nuestro país en torno a 10.000 empleos con esta medida. ¿Se queda ahí el gobierno del Partido Popular? No, hay más. De hecho, pese a las promesas de bajada del ministro Montoro, que dice que todo baja, pero al final todo sube, los autónomos cotizan el 21% de IRPF y el nuevo IVA de caja es un sueño. Solo va a beneficiarse el 20% de los trabajadores autónomos. Pero además, quiero también ponerle otro ejemplo de las ocurrencias de la ministra Báñez. Digo ocurrencia porque mientras más empleo se crea, más tienen que pagar. Es decir, debería de ser al contrario, ¿no? Si los autónomos crean empleo, deberían bajarle los impuestos. Pues no, han ideado una medida tan estupenda y tan magnífica que si crean empleo le suben los impuestos. Algo verdaderamente incomprensible. Le voy a poner el dato concreto. Los autónomos con la cuota mensual subvencionada al 80%, emprendedores menores de 30 años y emprendedoras menores de 35, si contratan a alguien por el régimen general, la bonificación tenía la baja del 80 al 50%. Lo que significa que crear empleo tiene como resultado un aumento en las cuotas de autónomos, algo, sin duda alguna, incomprensible. Otro dato más, que se suma a esta cadena de despropósito. Desde el 30 de enero, es decir, desde hace menos de un mes, los autónomos y particulares y arrendadores de locales están obligados a hacer la declaración del IVA por Internet. Y yo quiero recordar que muchos autónomos y particulares, personas mayores, no se mueven con soltura en los entornos informáticos, por lo que han tenido que verse obligados a contratar los servicios de gestores para que le hagan este trámite. Este trámite, le voy a decir lo que cuesta, esto cuesta aproximadamente entre 50 y 100 euros. Hasta ahora la presentación de la declaración de IVA de manera telemática era voluntaria y siempre que daba la opción de acercarse a una oficina de la agencia tributaria, pues bien, esta opción la han eliminado también. Por tanto, la ministra deberá explicar en el Congreso de los Diputados las razones que llevan a aumentar la presión fiscal sobre los autónomos de Marbella, de la provincia de Málaga, de Andalucía y de España. Quiero decir alto y claro que este Gobierno no ha adoptado una sola medida
a favor de las condiciones laborales ni fiscales de los autónomos ni de los trabajadores en general. Estamos ante una realidad demoledora, un dato brutal. El 40% de los trabajadores autónomos se encuentran en el umbral de la pobreza. Los bajos salarios provocan una enorme caída del consumo de las familias, con lo cual caen las ventas y siguen sin existir facilidades de crédito. El Gobierno del Partido Popular, que da facilidades a los bancos y a los grandes defraudadores, a los que amnistían, siguen machacando y persiguen a los pobres y a los más débiles, y entre ellos a los trabajadores autónomos. Como digo, casi 100.000 en la provincia de Málaga, 10.000 en el caso de Marbella. Termino diciendo que el Gobierno de Rajoy abandonó a los dependientes, continuaron con la precarización de los trabajadores y la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, y ahora golpean con fuerza, con bastante fuerza, a los trabajadores autónomos. Y yo, sin más, le dejo la palabra al secretario general del Partido Socialista de Marbella, Pepe Bernal. Gracias, Miguel Ángel. Son palabras duras, o mejor dicho, son números duros para una situación de crisis donde una vez más el Partido Popular cree que tienen que pagarla a aquellos que son los más débiles del sistema y favorecer, como siempre, a aquellos que son a los que someten al sistema. De todas maneras, ha dejado muy claro Miguel Ángel que desde el Partido Socialista y que desde cualquier planteamiento coherente el autoempleo en momentos de crisis es una de las formas de empleo, es una de las formas de salir del paro, de salir del desempleo y de posibilitar y regenerar la economía en las ciudades. Y ese es el caso de Marbella. Ha dado los números de autónomos que existen en Marbella, es que la realidad es que una ciudad de servicios principalmente como es Marbella y San Pedro de Alcántara se apoya fuertemente en el pilar de los autónomos. Por lo tanto, el autoempleo es una posibilidad de empleo y no entendemos por qué desde el Partido Popular a nivel nacional, como bien lo ha explicado Miguel Ángel, se ataca, se torpedea, y por qué también desde el nivel local, en Marbella y en San Pedro de Alcántara, también se bloquea las posibilidades de autoempleo. Y se han bloqueado estas posibilidades de autoempleo y se han asfixiado a los autónomos y a las pequeñas empresas en Marbella y en San Pedro de Alcántara por medio de políticas impositivas que van buscando recaudar, pero en ningún momento van buscando estimular la economía. Políticas que, vuelvo a repetir, bloquean el emprendimiento. Nos encontramos en Marbella y en San Pedro de Alcántara con los números más alarmantes de la historia de la ciudad en cuanto a desempleo. 17.000 parados, que son más desempleados. Son 8.200 hogares con todos sus miembros en paro. 2.500 hogares, 2.500 familias que ninguno de sus miembros tienen ingresos para su núcleo familiar. Son datos verdaderamente duros que se pueden solventar con medidas de estimulación del empleo que no se lleva a cabo desde el ayuntamiento. Y un dato más que conocimos ayer mismo: en tan solo un mes en Marbella ha perdido 1.251 afiliados de la Seguridad Social. Eso, unido a la subida del paro continuada desde el mes de octubre en Marbella y en San Pedro de Alcántara, donde ni tan siquiera diciembre, que es un mes estacional del turismo, se ha recuperado el empleo, pone de hecho cuál es la situación económica y la situación laboral en Marbella y en San Pedro de Alcántara. Y vuelvo a repetir, no ayudan las políticas de impositivas que lleva a cabo el Ayuntamiento de Marbella. Políticas que, entre otras cosas, mantiene las licencias de apertura en la ciudad como una de las más caras de toda Andalucía. Que, por ejemplo, en los últimos 3 años la tasa del agua ha subido un 50% y aún más la tasa de agua industrial que afecta a los autónomos. El impuesto de saneamiento de nueva creación desde hace 3 años, un IBI que en tan solo 3 años se ha llegado a doblar, con lo cual eso afecta, recae sobre el coste de los alquileres de muchos autónomos y de muchos comercios de Marbella y San Pedro de Alcántara. La ocupación de la vía pública, kioscos, mesas, sillas, escaparates y vitrinas han tenido en tan solo 3 años, que son los datos que estamos aportando, una subida de un 30%, tordos y marquesinas de un 85%, o los chiringuitos de un 45%, e incluso la subida de la basura, aquella que se anuncia que solo sube el IPC, no ha tenido sobre la facturación
una subida, pero sí ha tenido una nueva recalificación de las categorías de la calle, y aquellas calles comerciales han subido de categoría, con lo cual los autónomos, los comerciantes, aquellos que viven del sector servicios en Marbella y en San Pedro de Alcántara han tenido que pagar más de basura por tener ahí su negocio. Por lo tanto, medidas que no incentivan el empleo, sino todo lo contrario, asfixian aún más a los autónomos en la ciudad, y de ahí esas cifras de paros que nos encontramos en Marbella y en San Pedro de Alcántara. Hay que buscarle una salida, hay que poner soluciones sobre la mesa. Miguel Ángel Heredia ha explicado cuáles son las soluciones del Partido Socialista y dónde se van a plantear en el Congreso de los Diputados, siempre en apoyo al autónomo, como se ha demostrado cuando ha gobernado el Partido Socialista y como se demuestra cuando se está en la oposición planteando iniciativas de impulso. Nosotros ya anunciamos que en el próximo pleno del Ayuntamiento de Marbella planteamos una batería de propuestas para bonificar e incentivar impuestos que estén sujetos a los autónomos en el municipio de Marbella y San Pedro de Alcántara, impuestos que son de régimen local. Entendemos que una suavización, por decirlo de alguna manera, de esa carga impositiva a los autónomos va a posibilitar o bien que sigan empleando los autónomos para ampliar sus empresas, o bien que esto es importante, sirva de efecto llamada para poder generar empleo de autoempleo en la ciudad e intentar bajar en la medida posible esa cifra escandalosa de paro que hay en Marbella y en San Pedro de Alcántara. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, tanto para Miguel Ángel como para mí, pues nosotros respondemos satisfactoriamente, como no podría ser de otra forma. Bueno, yo le diré en relación a esa cuestión que lo que tendrían que haber hecho todos los diputados malagueños del Partido Popular era haber tomado la misma actitud que hizo Celia Villalobos. Porque ya está bien de que digan una cosa en la calle y voten lo contrario en el Congreso de los Diputados. Ya está bien de que en Extremadura digan que están en contra del anteproyecto, pero todos siguen apoyando en bloque, excepto alguna excepción, las políticas de Gallardón. El otro día quedó claro que el anteproyecto de ley sobre el aborto ya no es la reforma de Gallardón, es la reforma de todo el Partido Popular, es la reforma de Rajoy. Y nosotros, los socialistas, estamos radicalmente en contra de este planteamiento, porque los socialistas defendemos el derecho a la libertad de la mujer, su derecho a decidir, y porque evidentemente no podemos retroceder más de 30 años, que es lo que quiere llevar a cabo el Partido Popular. Lo que tiene que hacer el Partido Popular es trabajar por la igualdad de oportunidades y fomentar el empleo de las mujeres, que con su reforma laboral lo que ha hecho ha sido mandar a las mujeres a su casa. No son medidas como estas las que mejoran la libertad y los derechos de las mujeres. Por tanto, insisto, yo se lo pedí en su día, le pedí a los diputados y diputadas del Partido Popular de Málaga que todo eso que estaban diciendo, incluso desde el Partido Popular de Andalucía, que iban a dar libertad de voto, se ha demostrado que era otra de las muchas mentiras del Partido Popular. No tenían libertad de voto. Y la mejor demostración es que quien no ha acatado esa disciplina de voto ha sido multada. Sí, señor Heredia, sería impensable, comparándolo con otros países europeos, que se multase al miembro de un partido por votar en contra de lo que mantiene la tesis oficial del partido, ¿no? Eso digo, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? Hay disparidad de opiniones en el propio partido gobernante. No, pero además de todo eso, el planteamiento es que deberían de tener desde el Partido Popular una cierta responsabilidad y un cierto criterio político, que es lo que no hay. Porque dicen una cosa en la calle y otra cosa votan en el Parlamento. Aquí hemos escuchado en Málaga, sabemos que el alcalde defiende a ultranza el anteproyecto de ley de Gallardón, lo defiende a ultranza, está de acuerdo con este planteamiento y este retroceder 30 años los derechos de las mujeres. Pero es verdad que había algunos diputados aquí en Málaga y también en Andalucía que hablaban de que estaban en contra. Bueno, pues han tenido la oportunidad de hacerlo. Le pongo el ejemplo de los diputados de Extremadura. Nadie entiende que en el Parlamento de Extremadura los diputados de Extremadura voten una cosa y que los diputados de Extremadura en el Congreso de los Diputados, que teóricamente debieran de ser prácticamente en consonancia política, voten lo contrario. Ya está bien de estos dobles juegos. Está claro
desde el día de la votación que esa reforma del aborto, que supone retroceder 30 años en derechos para las mujeres, ya no es la reforma Gallardón, es la reforma de todo el Partido Popular, es la reforma de Rajoy, es la reforma de la vicepresidenta del Gobierno, de la señora Soraya.